Hola, en este video revisaremos polaridad. Cuando dos átomos interactúan entre sí para completar su capa más externa de electrones, forman enlaces que pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, los enlaces covalentes en los que ambos átomos comparten un par de electrones y los enlaces iónicos, en los cuales uno de los átomos va a donar a su electrón, quedando con carga positiva, y el otro átomo va a aceptar a un electrón, quedando con carga negativa. Cuando el enlace covalente se da entre dos átomos iguales, lo que va a ocurrir es que la nube electrónica se va a distribuir de una forma simétrica, ya que ambos átomos van a tener la misma tendencia a jalar hacia sí a ese par de electrones. Sin embargo, no todos los enlaces son de este tipo, sino que cuando nosotros cambiamos a uno de esos átomos por otro, lo que va a ocurrir es que suele existir una tendencia que se llama electronegatividad, que es que un átomo en un enlace covalente tiende a atraer más hacia sí mismo al par de electrones del enlace. Y entonces en ese caso lo que ocurre es que la nube electrónica se va a deformar. Se distorsiona de tal manera que va a quedar la mayor cantidad de esa distribución electrónica hacia el átomo que tiene la mayor tendencia a atraer a los electrones, o sea, el átomo que es más electronegativo jala hacia él al par de electrones del enlace y esto hace que esa nube electrónica se haga más grande hacia donde está ese elemento. Y el otro queda más desprovisto de electrones y la nube electrónica aquí queda de un menor tamaño. Entonces allí decimos que la distribución electrónica queda polarizada. Y se dice esto porque el átomo electronegativo va a generar una distribución de carga tal que en el lado donde está este átomo, el más electronegativo, va a quedar con un exceso un poco mayor de electrones y aquí se va a generar un polo más negativo y de este lado de la molécula se va a generar un polo más positivo. Por eso se dice que se genera un dipolo o un enlace covalente polar, porque tiene dos polos. Y el enlace covalente en el que los dos átomos son iguales o que son parecidos y que presentan una nube electrónica simétrica le llamamos enlace covalente no polar. En realidad, los enlaces los podemos clasificar en cualquiera de estos tres tipos y conforme aumenta la electronegatividad de un átomo, va a aumentar también el carácter iónico, porque al aumentar esa electronegatividad, ese átomo o ese elemento va a tener una mayor tendencia por aceptar al electrón y por quedar con carga negativa. En realidad, la mayor parte de los enlaces en compuestos orgánicos entran aquí, dentro de los enlaces covalentes polares, nada más que la distribución es diferente dependiendo de qué tanta es la diferencia de electronegatividades entre los elementos que están formando ese enlace. La electronegatividad, al igual que la energía de ionización o la afinidad electrónica, es una propiedad periódica que depende en gran medida del radio atómico de los elementos. Si nosotros consideramos el radio atómico de dos elementos diferentes, este depende de los orbitales en los cuales se encuentren ubicados sus electrones de valencia o sus electrones más externos. Y esto nosotros lo vemos en la tabla periódica dependiendo de este numerito, que es el periodo en el cual hallamos a cada uno de nuestros elementos. A mayor periodo va a implicar un mayor número cuántico principal, que implica también un mayor radio atómico del elemento. Entonces, en este sentido, incrementa el radio atómico. Ahora bien, ¿cómo se relaciona con la electronegatividad? Mientras más pequeño es el átomo, quiere decir que están más cerca sus electrones más externos del núcleo, el núcleo que tiene carga positiva y que puede atraer a esos electrones. Como la electronegatividad es la capacidad de atraer a electrones, entonces
mientras más cerca se encuentren estos de la zona del núcleo, mayor va a ser esa atracción y mayor va a ser la electronegatividad. O sea, en átomos que son más chiquitos va a existir una mayor electronegatividad porque hay una mayor atracción de los núcleos por los electrones. Como varía el radio atómico aumentando en este sentido, entonces podemos decir lo mismo al revés, que disminuirá en el otro sentido. Entonces, si mientras más chiquito es más electronegativo, la tendencia para aumentar la electronegatividad será así en la tabla periódica, hacia arriba, de abajo hacia arriba siempre. También podemos comparar qué pasa con la electronegatividad de los diferentes elementos en este sentido, en el sentido horizontal. Y en ese sentido lo que ocurre es que mientras más vamos hacia la derecha en la tabla periódica, más va a ir incrementando el número atómico. Y el número atómico es igual al número de protones que tenemos en el núcleo. Como aumenta el número atómico, aumenta también el número de protones y eso hace que se incremente la atracción por los electrones. Debido a eso, podemos decir que también en ese sentido va a aumentar la electronegatividad, que también es una atracción por los electrones. Entonces, en resumen, la electronegatividad de los elementos en la tabla periódica va a incrementarse de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y los elementos más electronegativos van a ser los que encontremos de este lado, que son, por ejemplo, el átomo de flúor. La electronegatividad de un elemento depende también de su hibridación, ya que esa hibridación depende del número de orbitales atómicos puros que se están combinando para formar cada uno de esos orbitales híbridos. Con ello, al cambiar el número de orbitales atómicos que se combinaron, van a cambiar, entre otras cosas, el carácter S que van a presentar, siendo para los carbonos con hibridación sp3 del 25%, con hibridación sp2 del 33% y con hibridación sp del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más grande es este número, más se va a asemejar el orbital híbrido al orbital S puro que le dio origen. Entonces, el que se asemeja más a un orbital S puro será el orbital híbrido sp y el que menos será el orbital híbrido sp3 porque su carácter S es el menor. Y de hecho se nota aquí en la imagen como el orbital sp es más esférico. Aquí, como la densidad electrónica queda de esa manera más esférico, lo que va a pasar es que los electrones van a estar más cerca del núcleo y van a sentir una mayor atracción por él, lo cual va a implicar que estos átomos con hibridación sp tengan una mayor tendencia a atraer electrones que los orbitales que tienen hibridación sp3, en los cuales su nube electrónica está más alejada del núcleo que puede atraer a esos electrones. Entonces la electronegatividad sería de esta manera. Mientras mayor es el carácter S, mayor va a ser la electronegatividad. Y aquí no le ponemos un número, sino nada más le ponemos una diferencia, en el que tenemos 3 crucecitas para el orbital sp y una crucecita para el orbital sp3. Linus Pauling definió una escala arbitraria de electronegatividad en la cual se resume la tendencia que habíamos revisado en diapositivas anteriores, que indicaba que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, siendo entonces el átomo más electronegativo el flúor con un valor de 4 y los átomos menos electronegativos el cesio y el francio que se encontrarían de este lado. Todos estos datos se encuentran en cualquier tabla periódica que ustedes tengan, por lo cual no es necesario que se la aprendan de memoria, ninguno de estos valores, y la vamos a utilizar para conocer cuál es la polaridad de un enlace, es decir, si un enlace es covalente no polar, covalente polar o iónico. Y eso lo vamos a saber calculando la diferencia de electronegatividades entre los átomos que participan en nuestro enlace.
Si esa diferencia es menor a 0.5, entonces decimos que nuestro enlace es covalente no polar. Si se encuentra entre 0.5 y 2, será un enlace covalente polar. Y si esa diferencia es mayor de 2, hablamos de un enlace iónico. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor va a ser la polaridad de enlace porque se tiende a tener cargas separadas como las que existen en un enlace iónico. Y aquí hay algunos ejemplos. Tenemos varios enlaces y dice que los clasifiquemos de acuerdo a su polaridad. Lo que hacemos entonces es calcular la diferencia de sus electronegatividades y de acuerdo al valor obtenido decir qué tipo de enlace es. Aquí es 0, entonces es covalente no polar, igual porque son el mismo elemento, entonces tienen la misma electronegatividad. Aquí ya son elementos diferentes, pero la diferencia de electronegatividad aún es menor de 0.5, por lo cual estamos hablando de un enlace covalente no polar. Acá la diferencia es de 0.9, ya es mayor de 0.5, pero menor de 2, entonces ya se trata de un enlace covalente polar. Aquí el carbono está unido a un átomo de litio, la diferencia es de 1.5 y también es un enlace covalente polar. Y finalmente tenemos un oxígeno unido con un sodio, y allí la diferencia es de 2.5. Como es mayor que 2, decimos que es un enlace iónico. Y si es un enlace iónico, no es correcto dibujarlo de esta manera, sino que sería más apropiado dibujarlo así. Y luego dice que comparemos la polaridad entre cada uno de esos enlaces. Entonces comparamos entre los que son polares y decimos que el que tenga una mayor diferencia es el que es más polar y así sucesivamente. Este sería el de en medio y el que tiene una menor polaridad sería este enlace en el cual, aunque es no polar, existe una diferencia chiquita de electronegatividad, por lo que puede decirse que es una polaridad muy baja y por eso se considera así. Acá sí de plano es no polar. Existen diferentes formas de representar un enlace covalente y todas son ampliamente utilizadas en la literatura. Vamos a ver las tres que son más útiles. La primera que vamos a revisar es la de flechas, en la cual identificamos primero el enlace covalente y los átomos que lo conforman. Dentro de esos átomos ubicamos cuál es el más electronegativo, en este caso sería el flúor, y dibujamos una flecha que se dirija en esa dirección, en la dirección del átomo más electronegativo. Lo que estamos indicando allí es que la densidad electrónica o la nube electrónica que conforma ese enlace se va a desplazar hacia ese átomo más electronegativo. Y para diferenciar esta flecha de muchas otras que vamos a utilizar, a esta que indica polaridad la vamos a cruzar acá en donde le denominamos cola o en donde nace la flecha, y aquí se genera algo así como un signo de más, y lo que indica es que este desplazamiento de la nube electrónica va a generar una parte más negativa en el átomo más electronegativo, por eso se llama así, y una parte más positiva en el otro átomo que conforma el enlace. Otra representación es con cargas parciales, como se los mencionaba acá. Cuando se da la polaridad en un enlace, cambia la distribución electrónica en el enlace, siendo que entonces este par de electrones tiende a acercarse más al átomo más electronegativo. Como los electrones tienen carga negativa, entonces esta zona va a quedar con una carga negativa, pero no una carga formal, sino una carga más chiquita, y a esa carga más chiquita la llamamos carga parcial. Esa carga parcial la representamos con una letra delta minúscula y como es negativa le ponemos allí su signo menos. Y decimos en este enlace tenemos una carga parcial negativa sobre el átomo de flúor y el otro átomo, que es el que está cediendo parte de su nube electrónica al átomo electronegativo, nos va a quedar con una carga también parcial, porque es una carga más chiquita, o sea, no es una carga completa, sino un pedacito de carga positiva, porque está perdiendo electrones que le daban neutralidad, entonces
los está haciendo un poquito más positivo. Y la tercera forma de representarlos es mediante mapas de potencial electrostático. Y aquí lo que se dibuja son moléculas completas, en las cuales la densidad de carga se representa en colores, siendo las cargas más negativas, las cargas parciales negativas, representadas en color rojo, y las cargas parciales positivas representadas en color azul. Las zonas intermedias, en donde no hay una definición formal en cargas parciales, se representa en colores que pueden ir desde el amarillo hasta el naranja o el verde. Para el caso del ácido fluorhídrico, que es la molécula que estamos analizando, este sería su mapa de potencial electrostático, en el que podemos ver que la zona en la cual se encuentra el átomo de flúor tiene una densidad de carga negativa, por eso se ve más roja, como indicábamos acá en la flecha, y acá, en donde se encuentra el hidrógeno, queda más positivo y se ve en color azul. También muchas veces le podemos poner, aparte del mapa potencial electrostático, sus cargas parciales. La carga parcial positiva en la zona azul y la carga parcial negativa en la zona roja. Cuando tenemos enlaces covalentes pero no polares, lo que vamos a encontrar va a ser algo como lo que se presenta en esta figura, en donde la distribución de carga es simétrica para ambas moléculas y aparte no se ve una diferencia entre los colores que presenta, porque aquí toda la distribución electrónica es igual en todas las zonas. Por eso no hay cargas parciales y tampoco hay zonas rojas o azules. Otras moléculas que pueden presentar dipolos, aunque sea pequeñitos, sería como esta es la molécula de metano, y en la cual vemos que, por ejemplo, el átomo de carbono es ligeramente más electronegativo que el de hidrógeno, por lo cual vamos a presentar una carga parcial negativa en el átomo de carbono y cargas parciales positivas en donde están los átomos de hidrógeno. Y también lo podemos representar con flechas. Aquí las flechas nos indicarían que el átomo menos electronegativo le está donando parte de su densidad electrónica al átomo más electronegativo y que eso va a ocurrir en cada uno de los enlaces que están conformando a nuestra molécula. Y acá una molécula por excelencia polar, que es con la que todo el mundo ubica la polaridad, la molécula del agua, en la cual también podemos observar el dipolo, que sería aquí una zona azul positiva y una zona roja que es negativa. Aquí se ve perfectamente los dos polos de nuestra molécula polar y de ahí el nombre de polaridad. Entonces tenemos las cargas parciales positivas sobre los átomos de hidrógeno y una carga parcial negativa sobre el átomo de oxígeno. Y aquí con flechas lo podríamos poner así, que la flecha se dirige del átomo de hidrógeno menos electronegativo al de oxígeno más electronegativo y que por eso el desplazamiento de la nube electrónica va a ser hacia esta dirección que queda con esta carga parcial negativa. Ahora bien, existe una capacidad dentro de las moléculas que se conoce como efecto inductivo, que es que si nosotros tenemos un enlace polar, vamos a poder polarizar a ese enlace, pero no nada más a ese enlace, sino que este átomo o grupo de átomos que es más electronegativo y que tiene esa capacidad de polarizar en esta zona la molécula, va a ejercer ese efecto más allá de este único enlace. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, aquí lo que está ocurriendo es que tenemos dos átomos iguales, que son A y A, que están unidos a un átomo Y, que es más electronegativo. Ese átomo Y, que es más electronegativo, tiende a jalar hacia él la densidad electrónica, que sería como aquí en esta imagen, lo que estaría haciendo el perrito con la cuerda, que jala hacia él esa densidad electrónica. Y eso va a generar primero una distribución asimétrica de la nube electrónica y aparte va a generar un dipolo, donde la parte más electronegativa queda con una carga parcial negativa y el otro átomo queda con una carga parcial positiva.
Eso se va a ver reflejado en el resto de la molécula, o sea, no va a ocurrir nada más en esta zona, sino que es como un juego de cuerdas en donde están tirando de un lado y del otro. Entonces, si un lado tira más fuerte, no nada más la persona que está aquí en la cercanía va a sentir esa fuerza, sino también el que se encuentra al lado y el que se encuentra más allá. Entonces aquí, este átomo va a sentir también ese efecto. Como ahora tiene aquí a un átomo que es igual que él, pero que difiere en su carga parcial, lo que va a hacer es tratar de compensar esta carga parcial que tiene, donándole un poquito de su densidad electrónica. Y a ese efecto es lo que le llamamos efecto inductivo. Allí entonces, este átomo que está más lejos también va a quedar con una carga parcial, pero más chiquita, porque no está sintiendo la misma intensidad de la atracción de electrones que sentía este otro átomo que está directamente unido a nuestro átomo más electronegativo. Entonces, este desplazamiento de electrones que se da en los enlaces sigma se conoce como efecto inductivo y se da debido a la electronegatividad de los átomos que están cercanos. Este efecto es muy importante porque va a explicar cómo y por qué ocurren muchas de las interacciones entre las moléculas y también muchas reacciones. Nosotros para explicar las reacciones orgánicas vamos a usar mayoritariamente tres efectos, uno de los cuales es el efecto inductivo y los otros dos los vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a enfocarnos en este efecto, el efecto inductivo. ¿Por qué es importante en las reacciones y en las interacciones entre las moléculas? Supongamos que tenemos esta molécula y que tiene aquí distribuciones de carga de este tipo, una carga parcial positiva, una carga parcial negativa. Entonces podemos decir que aquí donde hay una carga parcial negativa, nuestra molécula va a ser capaz de reaccionar o de interactuar con átomos o con partículas que tengan carga opuesta. O sea, aquí va a interaccionar con cosas que tengan carga positiva y en esta zona va a poder interactuar con cosas, con átomos, moléculas o lo que sea que tengan una carga negativa, porque los opuestos tienden a atraerse. Y ese efecto inductivo se puede clasificar en dos tipos, el efecto inductivo negativo y el efecto inductivo positivo. El inductivo negativo o electroatractor, como también se le conoce, se debe a que un átomo más electronegativo le va a quitar densidad electrónica a otro átomo, que es como el ejemplo que veíamos para el ácido fluorhídrico. Allí nuestro átomo electronegativo es el halógeno, el átomo de flúor, que le quita densidad electrónica al átomo de hidrógeno, que es menos electronegativo. Ese es un efecto de electroatractor, está atrayendo hacia él la densidad electrónica. Y el otro efecto sería el efecto de inductivo pero positivo, en el cual un átomo va a donar su densidad de carga. Y aquí sería la misma molécula, podemos poner de ejemplo, pero vista desde el otro lado, vista desde el lado del hidrógeno. Para el ácido fluorhídrico, el hidrógeno es nuestro electrodonador, porque le está dando su densidad de carga negativa a la otra especie que la atrae con más intensidad. Y aquí un ejemplo. Este sería el nitroetano y entonces tenemos dos átomos de oxígeno y un átomo de nitrógeno unidos a una cadena de carbono. Aquí los átomos más electronegativos son los oxígenos, por lo cual estos son los que van a atraer a los electrones de los enlaces covalentes, es decir, están ejerciendo un efecto electroatractor. Este nitrógeno queda, aparte de que sí tiene una carga formal positiva, va a quedar más, digamos, deficiente de carga, va a quedar con una carga también más positiva debido a esta interacción de los oxígenos. Por ello, va a jalar densidad electrónica para compensar esa deficiencia de carga del átomo al que está unido, que sería este átomo de carbono. Este átomo de carbono es menos electronegativo que el nitrógeno, entonces por eso también tiende a donarle esa densidad electrónica. Hasta allí, entonces nosotros estaríamos generando
una carga parcial positiva en este átomo de carbono que está unido directamente al nitrógeno. Y esa carga parcial positiva la va a sentir nuestro carbono que tenemos acá en esta otra posición y va a donarle también densidad electrónica ahora a este carbono para compensar la carga positiva que le quedó. Y va a quedar también con una carga parcial positiva, pero más chiquita que la que estaba acá. Y así, conforme nos alejemos de donde estamos teniendo a nuestro átomo o grupo de átomos que presentan el efecto electrotractor, se va a ir dando esto, se va a ir haciendo más chiquita esa deficiencia de carga hasta que ya no nos demos cuenta que existe. Nosotros podemos comparar esta molécula con otra que sea no polar, que sería en este caso la molécula de etano, y lo podemos ver en sus mapas de potencial electrostático. Y aquí vemos como en este caso tenemos a los dos oxígenos, que son los que predecíamos que por ser más electronegativos van a atraer más la densidad electrónica, y por eso se ven aquí en color rojo, que denota que tienen una carga negativa o parcial negativa. Y aquí nuestros átomos de carbono se ven de un color menos verde, se ven más azulados, y se ven más azulados porque están adquiriendo una carga parcial positiva. Si los comparamos con la molécula no polar, aquí se veían en color verde, lo cual indicaba que son no polares, o sea, no son ni con densidades electrónicas, cargas parciales positivas, ni que tienen tampoco cargas parciales negativas, sino que están como neutros, ¿no? Nada más allí las zonas en donde sí se ve un poco la distribución de carga sería sobre los átomos de hidrógeno, que son menos electronegativos que los carbonos, y aquí en la zona en donde está el enlace, donde están los electrones, que se ve más roja por precisamente la presencia de ese par de electrones de enlace carbono-carbono. El efecto inductivo presenta dos características importantes. Una, que es aditivo, o sea que si tenemos varios componentes que puedan ejercer el efecto inductivo, se va a adicionar el efecto de uno al efecto del otro. Y el otro es que dependen de la distancia. Mientras más alejado esté, menos va a sentirse la presencia de ese átomo o grupo de átomos que ejerce el efecto inductivo. Acá un ejemplo. Tenemos aquí una molécula que sería el butano, que es una molécula no polar, tiene puros enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Por acá tenemos a moléculas que sí son polares. Tenemos, por ejemplo, cuando cambiamos un átomo de hidrógeno de este carbono de acá, por un átomo de flúor. Ese átomo de flúor es más electronegativo, por lo cual tiende a jalar densidad electrónica. Y eso va a trascender en los enlaces sigma a que estos también empiecen a donar su densidad electrónica para compensar las cargas parciales positivas que queden, por ejemplo, en este átomo de carbono o en este otro. Si nosotros en lugar de cambiar un solo átomo de hidrógeno por un átomo de flúor cambiamos dos, lo que va a ocurrir es que este átomo de carbono va a sentir aún más esa intensidad de que le están quitando su densidad electrónica y va a quedar más positivo. Por eso aquí pongo la carga parcial positiva como más grande que en este caso. Y se va alejando, ¿no? Aquí es más chiquita y acá es más chiquita y así acá también. Si ahora sustituimos los 3 hidrógenos que había en esta posición por 3 átomos de flúor, lo que va a ocurrir es que este carbono se va a sentir todavía más desprotegido, o sea, todavía va a tener una carga parcial positiva mucho mayor que la que se veía en este caso o en el primer ejemplo. Y esto también lo podemos ver en un mapa de potencial electrostático. Acá si comparamos la molécula en la que sustituimos un solo hidrógeno por un flúor, todavía hallamos zonas verdes o semiverdosas acá de distribución de polaridad simétrica en nuestra molécula de su nube electrónica. Entonces, si lo comparamos con el que es no polar. Cuando ya hay dos átomos de flúor, aquí ya se ve una zona azul. Esa zona azul, si nosotros recordamos, representa zonas en donde hay cargas positivas.
Aquí ya se empieza a ver una zona positiva mayor que la que se veía en el otro caso. Y ya cuando se cambian los 3 átomos de flúor, se ve todavía más azul, ¿no? Es todavía más positivo, que es también lo que esperábamos. Y también acá se empieza a ver en este átomo adyacente como una distribución azulada, una distribución de carga positiva, que es lo que también veíamos acá. Y esa distribución entonces varió con la distancia y también varió con la cantidad de átomos electroatractores que estaban presentes en nuestra molécula. Hasta aquí este video, espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.